están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical, que es la lección número 35, que se llama La plenitud del Espíritu Santo. Antes de comenzar, pues quiero felicitar al pastor, porque es su día. Gracias a Dios por su vida, por su ministerio, porque Dios nos ha permitido pues tenerlo aquí en nuestra iglesia como nuestro pastor. Y pues agradecemos a Dios por permitirnos que el pastor esté con nosotros. Bien, la plenitud del Espíritu Santo. Con esto empezamos la unidad 3, que se llama el Espíritu Santo y la vida victoriosa. La clase pasada estábamos en la unidad 2, que se llama el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo, y vimos los dones del Espíritu. El día de hoy pues vamos a ver acerca de la plenitud del Espíritu Santo, y estas clases son un poco más prácticas. Vamos a ver pues cómo ser plenos en el Espíritu de acuerdo a lo que la Escritura nos menciona. Bien, la verdad central nos dice que los dones del Espíritu son dados para cumplir los ministerios que han de ser realizados, en tal forma que pueden dar toda la gloria a Dios. Y el versículo que está para memorizar y aplicar a nuestra vida está en Efesios 5:18, el cual dice: no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Bien, en la iglesia primitiva el estudio nos dice que la plenitud del Espíritu Santo era una condición normal de los creyentes. Cuando se vio la necesidad de escoger diáconos que sirvan a la iglesia, pues nos dice que se buscase a 7, o los 12 dijeron a la iglesia que se buscase a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Esto está en Hechos 6:3. Luego afirmaron que uno de estos, Esteban, dice, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y Bernabé era otro líder de la iglesia, dice, era un hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y fe. Esto nos dice Hechos 11:24, la parte A. Bien, la llenura del Espíritu Santo. Primero que nada, hermanos, pues hay que ver dos cosas importantes. En la actualidad hay dos errores que este mismo estudio pues pretende corregir. Primero nos dice: muchos piensan que la plenitud del Espíritu Santo es una experiencia extraordinaria, tan difícil de lograr que es casi imposible experimentarla. Entonces dice que la plenitud, o el que vive en plenitud en el Espíritu Santo, pues es una persona que tiene que sufrir una experiencia extraordinaria. Y pues esto, hermanos, pues frustra a las personas. ¿Por qué? Porque dice, pues es que yo no soy, o yo no vivo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca me ha llenado en la vida, y yo no lo puedo alcanzar. La segunda cuestión, hermanos, que es un error, es que como consecuencia de la anterior se piensa que la plenitud puede ser una realidad solamente en la vida de unos cuantos. Dice: el propósito del Señor para su pueblo es que todos vivamos todos los días y en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se piensa que el Espíritu Santo pues nada más llega a unos pocos. Decimos, no, pues es que esta persona, pues como es muy espiritual, pues nada más él puede reflejar o ser pleno en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues por tales características. Y no es así, sino que el Señor pues lo que pretende es que todos los que creemos en Él, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues seamos plenos en el Espíritu Santo. Bien, vamos a ver 3 puntos en los cuales vamos a manifestar la base para entender lo que es esto de la plenitud en el Espíritu Santo. La primera, o el primer punto, nos dice
Dice las tres categorías de personas. Primera de Corintios 2, del 14 hasta el 3:3. Bien, nosotros, hermanos, pues tenemos ¿cómo lo podremos llamar? Tendemos pues a clasificar a las personas. O sea, los clasificamos por raza, por condición económica, por condición social, por cultura. O sea, hacemos muchas clasificaciones. Vamos a ver algo que Pablo nos habla acerca de esta, que podemos decir que es una clasificación en la cual pues existen tres tipos de personas, las cuales pues nos lo menciona en esta parte de 1 Corintios, que empieza en el versículo 2:14, el cual nos dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice que aquí, hermanos, en el estudio, que traducido literalmente al griego, este versículo habla acerca del hombre alma, tomando en cuenta que la palabra alma identifica al hombre con la vida animal en general. Vemos por qué la antigua versión de la Reina Valera habla aquí del hombre animal. En cierta forma, hermanos, pues es aquella persona que es guiada por sus impulsos, por su instinto, vamos a decirlo así. Es aquella persona que no cree nada absolutamente de lo espiritual. Y aquí, hermanos, pues esa persona es la que no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador y no tiene el Espíritu Santo. Podemos decir que es una persona que es muerta espiritualmente hablando, y hace su propia voluntad, y Satanás vive en su ser, y Jesucristo pues está fuera de él. La segunda clase de hombre dice que es el cristiano que todavía vive bajo los deseos de la carne. En 1 Corintios 3, del 1 al 3 dice, los últimos dos versículos de este pasaje versan así: os di a beber leche y no alimento sólido. Dice, porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, porque en tanto que hay celos y contienda entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? Esta categoría hay que poner mucha atención. Personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tienen el Espíritu Santo por consiguiente, pero aún no han dejado que Cristo reine en sus vidas. Podemos decir o podemos mencionarlo como un cristiano carnal. Sin embargo, hermanos, pues aquí vemos que estas personas pues tienen varios problemas. ¿Qué nos habla o qué nos dice acerca de su conversión, hermanos? Si usted lee o empieza a leer acerca del libro o de los libros o de las cartas a los Corintios, pues va a decir a los santos que se encuentran en la iglesia de Corinto. Está hablando de santos, ojo. Y si ustedes ven la conducta que tienen, pues las cartas van relacionadas a ellos para que tengan una vida diferente, que es la que vamos a ver más adelante. Por eso, hermanos, si bien es cierto aquí el estudio los menciona como cristianos carnales, pues hay que entender que son personas convertidas, que son personas que tienen al Espíritu Santo, pero que todavía no han dejado que Cristo o que el Espíritu gobierne en su vida y puedan vivir de una manera como Dios quiere. Dos problemas caracterizan a este tipo de personas. Primero, dice que viven como niñitos en Cristo, 1 Corintios 3, 1 y b, y que no pueden digerir el alimento sólido. De las cosas más profundas de Dios todavía requieren el biberón,
o sea, la leche. Dice, estos llevan a cabo su vida cristiana en una forma superficial. Segundo, la vida de ellos está llena de conflictos, tanto dentro de sí mismos como también en su relación con los hermanos. Y tercero, la tercera categoría de personas, pues es aquel cristiano que es espiritual, que ha concedido a Cristo la autoridad de su vida y está lleno del Espíritu Santo. Pablo lo describe como sigue: en cambio el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. 1 Corintios 2:15. Que el cristiano espiritual lo juzga todo significa que examina todo lo que se presenta en su vida y solamente recibe lo bueno, lo que es de provecho. En cambio no es juzgado por nadie. En otras palabras, vive en una vida saludable, independientemente espiritual. No vive para agradar a los hombres temiendo sus reproches, sino que solamente acepta el juicio de Dios. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo estas categorías, o estamos viendo qué clase de hombres, hombres en el sentido universal, seres humanos, están viviendo en el mundo. O sea, aquella persona que no es salva, que no tiene a Cristo en su corazón, aquella persona que recibió a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo, pero que su vida todavía no está gobernada por Jesús, por el Espíritu Santo, y vive conforme a la carne, y aquella persona que es espiritual. Bien, la plenitud del Espíritu es un proceso continuo, es el segundo punto. Se encuentra basada en Romanos 6 del 1 al 11, 1 Corintios 12, 13 y Tito 3, 5. Dice, desde esta cumbre se piensa que uno nunca desciende, es decir, de estar en la plenitud del Espíritu Santo. Este concepto erróneo se debe a la costumbre de presentar el día del Pentecostés como la norma para todo cristiano. Pero para establecer nuestra norma debemos tomar en cuenta todos los relatos de experiencias de la plenitud en Cristo en la vida de los cristianos de la iglesia primitiva, la cual habla el libro de Hechos y menciona 9 casos o 9 veces acerca de la plenitud del Espíritu. Entonces, en el libro de Hechos vemos 9 veces este tipo de plenitud, y nos dice que solo 2 de estos casos son descripciones de una crisis. Dice, no negamos la necesidad de que una vez y otra vez en la vida de la gran mayoría de los cristianos debe haber una experiencia de crisis, pero es importante tomar en cuenta el Nuevo Testamento para cómo se presenta la plenitud del Espíritu Santo, no como una crisis casi inaccesible, sino como una vivencia que debe caracterizar la experiencia diaria de todo cristiano. Nos dice aquí el texto de la lección: una segunda razón por el error de concebir la plenitud del Espíritu como una crisis en lugar de una experiencia diaria es la confusión que existe de parte de muchos en cuanto a la relación entre el bautismo en el Espíritu y la plenitud en Cristo. Aquí, hermanos, vamos a ver el hecho de recibir el bautismo del Espíritu, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Eso lo recibimos nada más una sola vez, en el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y pues somos salvos por su gracia. En ese momento pues llega el bautismo del Espíritu, pero la plenitud en Cristo es un proceso continuo en el cual nosotros pues vamos a irnos santificando, ¿sí?
viviendo precisamente para el Espíritu Santo. Dice, en el estudio anterior, ya lo mencioné, vimos acerca del bautismo en el Espíritu, que es lo que acabo de comentar. Dice, sucede en el instante de la regeneración cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo. Dice, el bautismo en el Espíritu, pues, es otro nombre para la experiencia que Pablo describe en su carta a Tito como el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Esto está en Tito 3:5b. Además, en el momento del bautismo, en el Espíritu somos llenados del Espíritu. O sea, en ese momento de la conversión, somos sellados por el Espíritu Santo. Bien. El chiste, hermanos, es que nosotros entendamos, dice, tenemos que renovar continuamente la experiencia de la plenitud. Esto se debe a dos realidades. Primera, en un momento determinado el pecado puede invadir el área de nuestra vida antes ocupada por el Espíritu Santo, trayendo la necesidad de arrepentirnos de este error y permitir que el Espíritu vuelva a reinar. Por eso decimos que la plenitud es un proceso, porque ahí va a llegar un momento en que nosotros pequemos y se rompa la comunión entre el Espíritu y nosotros. Para eso está el arrepentimiento, para eso oramos nosotros arrepintiéndonos de los pecados que hemos cometido. Para eso, esa es la función también del Espíritu Santo, redarguirnos, hacernos conocer de pecado y también llevarnos al arrepentimiento. Dice, y segundo, el Espíritu a través de toda la vida va revelando nuevas fases de nuestra vida que el Espíritu no ha ocupado antes, a menos que cedamos estas áreas, a menos que cedamos estas áreas, dejamos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces queremos que Jesús sea nuestro Salvador, pero no que sea nuestro Señor. Entonces queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que a mí me conviene, lo que a mi carne le gusta, y no nos dejamos dominar por el Espíritu Santo. Entonces ahí no podemos ser plenos en el Espíritu. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos causa un sentimiento de que no podemos alcanzar una plenitud en el Espíritu porque decimos, es que tengo que deshacerme de todos los pecados que hay en mi vida. Sin embargo, hermanos, lo que hay que hacer es dejarnos gobernar por el Espíritu. El Espíritu nos va a ir guiando a perfeccionarnos. ¿A través de qué? Pues a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de todo lo que representa pues una comunión con Dios. Y a dejar esas áreas de mi vida pues que sean llenas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si yo digo, pues me gusta mucho una situación, tomar, por ejemplo, que es lo que ahorita vamos a ver más adelante, pues es que a mí me domina el vicio de la tomadera, pues es que yo no lo voy a dejar. Quien va a ayudarme a dejarlo va a ser el Espíritu Santo, a través de ese trabajo que va a hacer en mi vida. ¿Sí? Punto número 3. Los resultados de la plenitud del Espíritu Santo. Juan 14, 16, 18, 15, 26, 16, 7, 4 y 26, y Hechos 1, 8 y 4, 31. Efesios 5, 18. Bien, cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba despidiendo de sus discípulos, vemos en el libro de Juan cómo hablaba acerca del Espíritu Santo. En Juan 16, 14 dice, Él me glorificará porque recibirá de lo mío
y los hará saber. Así que es importante separar la obra del Espíritu de la persona de Cristo, y Cristo es el tema de todo lo que habla y hace el Espíritu Santo. Vemos también que los últimos discursos de nuestro Señor Jesucristo pues eran también acerca del Consolador. En Juan 14:16 dice, el Padre lo enviará. En Juan 14:26 dice, el Padre enviará en mi nombre. Y en Juan 15:26 dice, yo os enviaré de parte del Padre. Juan 16:7 dice, os lo enviaré. Observamos que el Señor empieza diciendo que el Padre lo enviará al Espíritu y que acaba diciendo que Él mismo lo hará. Dice, se aprecia aún más en esta identificación cuando Jesús dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Entonces la venida del Espíritu pues es la venida de Cristo. Ya lo habíamos visto, el estar en una sola persona. Bien. También, hermanos, dice que la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida garantiza el poder de Dios. Poder para vencer el pecado, el odio, la preocupación y en especial para poder testificar. Nos dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues también el Espíritu Santo pues es el que nos ayuda a testificar de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Dice, y así resultó, todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valentía. Hechos 4:31. Y vemos en el texto a memorizar, nos dice, y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí nos dice, hermanos, que este versículo nos recuerda que la plenitud del Espíritu no es una opción, es un mandato. Que nosotros debemos de ser plenos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque así, hermanos, pues vamos a dar testimonio de la vida diferente que nosotros debemos de tener para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con nuestra situación de querer vivir de la carne, pues nosotros no vamos a servir para la obra de Dios. ¿Por qué? Pues porque nuestro testimonio también habla por nosotros. Dice también que la plenitud es una experiencia que debe caracterizar el diario vivir del cristiano. El tiempo del verbo en griego es presente y un tiempo que significa una acción continua. Además, en voz pasiva, dice literalmente Pablo exhorta, permitidos ser llenos continuamente todos los días del Espíritu. Entonces, hermanos, pues esta es una invitación a todos aquellos hermanos que están batallando con alguna cosa carnal, que busquen ser llenos del Espíritu Santo, que busquen vivir en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la meta que nosotros tenemos aquí en la tierra. Al momento de ser plenos en el Espíritu Santo tenemos poder para vencer al pecado, para vencer las contiendas, para vencer aquellas cosas que nos separan de Dios, pero sobre todo para testificar acerca de lo que ha hecho Dios con nosotros. Es un proceso, hermanos. Es un proceso que muchas veces, si nosotros no lo entendemos, pues nos va a frustrar. Va a ser frustrante decir, es que yo no puedo ser como tal hermano, porque tal hermano pues es muy bueno, se porta muy bien, pero nosotros no conocemos a ese hermano. Nosotros no sabemos con qué está batallando, con qué está luchando, porque todos tenemos luchas, todos tenemos o todos batallamos con algo. Venimos a este mundo, somos carne, es natural que pequemos, pero lo que nos dice la Biblia es que nosotros vivamos en plenitud del Espíritu Santo, es decir,
que el Espíritu Santo sea el que more en nuestras vidas, que nosotros lo dejemos actuar en todas las áreas de nuestra vida, para que así podamos pues ser como Cristo fue en la tierra, que es nuestro modelo a seguir. Entonces, hermanos, pues no vale decir, es que yo soy así, es que yo soy, a mí me gusta esto, que no le agrada a Dios. No vale. ¿Por qué? Porque es una invitación por parte de Dios a ser siempre llenos del Espíritu Santo, a buscar la santificación de nuestras vidas a través de un proceso en el cual nos va a estar guiando el Espíritu Santo. Y si nosotros no lo dejamos actuar en nuestras vidas, pues nosotros no vamos a hacer o a servir como deberíamos de servir o como a Dios le agrada que sirvamos. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor les bendiga.